Hola, muy buenas, papiteros, papiteras, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. Hoy en concreto vamos a seguir en este caso con el curso, ¿vale? Y vamos a realizar un ejercicio. Pues bien, este ejercicio no va a ser otro que, dados X números o N números, hacer la suma de estos. Es decir, nosotros vamos a coger y vamos a introducir por teclado cuántos números queremos, ¿vale? Y posteriormente, ¿vale? Pues simplemente vamos a ir sumando un número tras otro y queremos obtener en este caso, ¿vale? Que sería el resultado del ejercicio, la suma de todos estos números consecutivos, ¿vale? Pues bien, ahora simplemente, ¿vale? Vamos a coger, vamos a crear. Aquí tenemos, ¿vale? Nuestro main, vamos a, en este caso, dados, ¿vale? X números consecutivos, saber la suma de todos ellos, por ejemplo, ¿vale? Podría ser un enunciado, ¿vale? Y si no veis este enunciado, ¿vale? Pues va a ser muy similar, ¿vale? En muchos parecidos, en muchos ejercicios que vais a ver, ¿vale? Y como siempre digo, importante, ¿vale? Que lo realicéis ustedes primero. Así que bien, vamos a proceder, ¿vale? Simplemente vamos a coger, en este caso, y vamos a importar. En este caso, vamos a poner entrada, va a ser igual a new scanner system.in, ¿vale? Importamos en este caso nuestra clase scanner del paquete Java útil. Y bien, ahora simplemente, ¿vale? Pues tendríamos que coger, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, introduce un número. Ahora bien, simplemente podríamos coger y poner int número, va a ser igual a entrada punto next int, ¿vale? Y ya tendríamos introducido en este caso un número. Ahora bien, vamos a coger, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, en este caso, introduce un número de elementos, ¿vale? Vamos a poner un número de elementos primero, ¿vale? Ahora explico el porqué. En este caso, ¿vale? Este número de elementos, vamos a poner num e, ¿vale? Va a ser el número de elementos que queremos que sea nuestra lista, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Es decir, en este caso, dado X números, pues esta sería esta parte, ¿vale? Ahora bien, simplemente vamos a coger y vamos a crear un for, ¿vale? En este caso, int i va a ser igual a 0. Y ojo a esto, y siempre va a ser menor que num e. Y más. Y bien, hasta aquí todo correcto. Voy a coger y voy a explicar un momento, ¿vale? En este caso simplemente hemos inicializado nuestro bucle, ¿vale? Hemos cogido y hemos inicializado nuestra variable i, que va a ser igual a 0. Y la siguiente condición es simplemente que nuestra variable i se va a ir incrementando de 1 en 1 hasta, ¿vale?, que i sea menor que el número de elementos, que es el número que hemos introducido nosotros anteriormente. Así que bien, simplemente ahora, ¿vale? Pues cogeríamos y pondríamos aquí, introduce un elemento. Aquí tengo que rectificar. Vale, ahora sí. Introduce un elemento. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tengamos en este caso elemento, ¿vale? Nuestra variable, ¿vale? Ya declarada, pero no inicializada. Importante esto, ¿vale? Estos conceptos tenerlo en cuenta. Y elemento va a ser igual a entrada punto next int, ¿vale? Hasta aquí todo correcto. Ahora bien, para realizar la suma, ¿vale? Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger, ¿vale? Y vamos a inicializar una variable que va a ser suma. Y vamos a asignarle, ¿vale?, un valor, que en este caso sería 0. Ahora bien, ¿qué queremos hacer con esto? Pues simplemente lo que vamos a hacer con esta variable es ir incrementándolo, ¿vale?, un número tras otro. Es decir, en este caso, pues si el primer número es 1 y el siguiente es 2, pues que nos lo sume y sea 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente forma, ¿vale? En este caso, nuestra variable suma va a ser igual a, en este caso, suma, ¿vale?, la propia suma más num, o elemento, perdón, que le hemos asignado este nombre. Ahora sí. Vale, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente si el primer valor, ¿vale?, que inicializamos es 0, o bueno, 0 no, es un mal ejemplo, 5 por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de que el elemento sería 5 más 0, ¿vale? Sería, por ejemplo, bueno, vamos a comentarlo. En este caso, 5 sería igual a 0 más 5, porque el primer elemento, ¿vale?, en este caso estaríamos hablando de que sería 5. Imaginemos que el siguiente elemento, ¿vale?, pues va a ser, por ejemplo, el 6, ¿vale? Vamos a poner igual. Estaríamos hablando de que en este caso el elemento va a ser 6. Previamente vamos a tener en este caso, ¿vale?,
que tener nuestro valor, ¿vale? Que en este caso tendría suma. Y suma como anteriormente, ¿vale? Aquí como lo veis, ¿vale? Voy a cogerlo. Valdría 5. Pues nosotros aquí vamos a poner un 5. ¿Vale? Entonces 5 más 6 equivale a 11. ¿Vale? Hasta aquí todo correcto. Pues así va a hacerlo sucesivamente. Es decir, en este caso, si imaginémonos, ¿vale? Que el siguiente, por ejemplo, sea 3, ¿vale? Pues en este caso estaremos hablando, ¿no? Que sería 14 igual a, en este caso sería 11 más 3, ¿vale? Así de sencillo, ¿vale? El truco, por así decirlo, ¿vale? Estaría en leer, en este caso, el código de derecha a izquierda, ¿vale? Muy importante. Nosotros simplemente, ¿vale? Vamos a introducir nuestro elemento y a nuestro elemento, ¿vale? Le vamos a dar por lo cual vamos a decirle que nos sume lo que anteriormente ya hemos sumado, ¿vale? Es una cadena, ¿vale? O bueno, en este caso sería un bucle que en este caso se va a estar ejecutando mientras nuestro bucle siga funcionando, ¿vale? Y lo cual, pues nuestra variable suma, en este caso, va a ir incrementándose en función del número de elementos que ya hemos dicho. Ahora bien, supongamos, ¿vale? En este caso vamos a hacer este mismo ejercicio, lo vamos a hacer, ¿vale? Pero importante, fuera ya de nuestro bucle, simplemente pues pondríamos la suma de los elementos es más suma, ¿vale? ¿Por qué no lo ponemos dentro del bucle? Pues muy sencillo, si lo ponemos dentro del bucle, cada vez que nosotros ejecutemos o cada vez que el bucle dé una vuelta, nos lo va a ejecutar, ¿vale? Así que bien, pues simplemente lo cogemos y lo sacamos fuera. Ahora bien, si nosotros guardamos, ¿vale? Control S, clic derecho, lo damos a Run File. Y si en este caso, ¿vale? Nos dice, introduce un número de elementos. Vamos a poner, por ejemplo, 3 elementos, que es lo que nosotros anteriormente hemos dicho. ¿Vale? Voy a bajarlo por aquí, para que lo veáis. Vamos a hacer justo esto de aquí, ¿vale? Introduce un elemento, ¿vale? El primer elemento va a valer 5. Introduce otro elemento, en este caso va a valer 6. Y el siguiente va a valer 3. Y como veis, la suma de los elementos es 14, ¿vale? El mismo ejemplo que hemos hecho aquí, ¿vale? Muy sencillo, ¿vale? Lo que os he dicho. En este caso, el primer elemento, ¿vale? Que va a ser 5. Que 5 en este caso más 0 va a ser 5. Posteriormente, 5, ¿vale? Cae en este caso lo que sería en este caso la suma más el nuevo elemento, que son 6, sería 11. Después seguimos, en este caso sería nuestro elemento que hemos introducido otra vez, sería 3 más la variable suma que anteriormente valía 11, pues sería 14, ¿vale? Y así sucesivamente. Ahora si por ejemplo nosotros queremos coger, vamos a borrar previamente, ¿vale? Esto. Si nosotros queremos ahora mismo coger, por ejemplo, y queremos, en este caso, que nos sume, por ejemplo, otros 3 elementos, y va a ser 6, 6 y 6. Como veis, la suma de los elementos es 18. Ahora bien, vamos a poner, por ejemplo, 2 elementos nada más, que queremos que sean el 12 y en este caso el 78. Pues nos va a dar 90. O, por ejemplo, podemos coger y podemos decir que queremos 10 elementos, ¿vale? En este caso, y vamos a poner 5, 6, 4, 5, 10, 9, 1, 5, 5, 7, ¿vale? Pues en este caso tendremos 57. En este caso pues estaríamos hablando de que si vamos contando, ¿vale? Sería 5, ¿vale? En este caso aquí tendríamos 10, aquí tendríamos 20, 30, 45, 57, ¿vale? Y hasta aquí todo correcto. Así que bien, ¿vale? Espero que este vídeo os haya servido, ¿vale? Que no se olvide, muy importante, que tratéis de practicarlo ustedes, ¿vale? Al final la incógnita, ¿vale? Y lo importante está aquí, ¿vale? En la línea número 19. Y sobre todo es importante, y permitirme que sea un poquito pesado, pero tratar siempre de coger y realizar los ejercicios por vuestra cuenta, ¿vale? Y una vez cojáis y vayáis a YouTube o vayáis a cualquier tipo de información o de red que os pueda dar la respuesta, ¿vale? Una vez la tengáis, tratad de hacerlo sucesivamente hasta que os salga a ustedes sin tener que mirarla, ¿vale? Muy importante. Así que bien, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros si estáis en YouTube. Cualquier duda que tengáis me la ponéis por los comentarios. Y no olvidéis también seguirme en mi página, en mi grupo de Facebook. Así que bien, con todo esto, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.